Hoy vamos a estudiar la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 17 hasta el 25. Y antes de iniciar con el sermón de hoy, con la escuela dominical, quisiera recordar algo que veía durante la semana. Y es que el multimillonario ruso, dueño del Chelsea, del club de fútbol, él decide renunciar a su gerencia. Y esto lo hace con la finalidad de que su equipo no se le prohíba jugar en Champions. Cualquiera sabe que jugar en Champions y salir campeón de Champions genera muchísimo dinero. Ahora, bien, no está apostando a cualquiera. El Chelsea es el club que el año pasado ganó la Champions League. Y hoy día es uno de los principales candidatos a volver a ganarla. Así que este líder ruso decide renunciar por las sanciones que hoy día le están haciendo a todos los rusos debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora bien, un buen líder siempre busca el bien de los demás. Él no busca su propia comodidad. Y eso es lo que hoy nosotros vamos a ver. El día de hoy, en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 hasta el 25, nosotros estudiaremos el rol que los miembros de iglesia local deben llevar para con el liderazgo dentro de la iglesia. ¿Cómo yo como miembro debo reaccionar ante mis líderes? Hermanos, cualquier persona que tiene un buen líder, que lo guía, que lo asesora, no va a dejar que él se escape, porque le ama. Es una persona apasionada y entregada por lo que hace. Para ser un buen líder tienes que tener vocación de lo que tú estás haciendo. Es por esto que yo he titulado el sermón de hoy, Los ancianos en la iglesia local. Los ancianos en la iglesia, en este caso la iglesia local. Y este sermón lo he estructurado para que podamos todos nosotros asimilarlos y ser un poco más claros de la siguiente forma. En primer lugar, nosotros veremos los honorarios de los ancianos, versículos 17 al 18. En segundo lugar, nosotros hablaremos sobre la disciplina eclesial a los ancianos, versículo 19 hasta el 21. Y en último lugar, nosotros vamos a ver la ordenación eclesial para los ancianos, versículo 22 hasta el 25. Mi intención acá, hoy, en estos minutos, es la siguiente. Que todos nosotros aprendamos la importancia de no apresurarnos para elegir ancianos. Y una vez elegidos, ellos deben ser respetados y ser tratados de la manera más justa. Miembros de iglesia, no se apresuren a elegir ancianos. Pero en el momento que ellos sean elegidos, trátenlo de una forma justa. Eso es todo lo que yo me propongo enseñar durante estos minutos acá a cada uno de ustedes. A modo de contexto, quiero que recuerden que la iglesia en Éfeso tenía ancianos. Antes que Pablo llegase, luego de su liberación de Roma, ellos tenían ancianos. Pero estos ancianos estaban haciendo las cosas muy mal, estaban gobernando mal. Pablo llega allá y coloca en disciplina a algunas personas y deja al joven Timoteo para que sepa conducirse en la casa del Señor. Ahora, Timoteo debe aplicar disciplina eclesial. Timoteo debe ordenar a los ancianos. Timoteo debe enseñar las regulaciones de la adoración en la iglesia local. Timoteo tiene un gran trabajo por hacer. Y Timoteo no está acompañado del gran líder, Pablo. Pablo ha dejado solo a su pupilo. Pablo ha dejado solo al joven Timoteo, pero Timoteo debe entender qué es lo que debe hacer.
Dicho esto, quisiera pasar a la primera parte, los honorarios de los ancianos. Vamos a leer los versículos 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Pablo le recuerda a Timoteo en estos dos versículos que los ancianos que gobiernan bien y que trabajan en la predicación, ellos deben recibir un honorario en su iglesia local. Eso es lo primero que Pablo te enseña acá. Ahora bien, hay tres cosas importantes que estos versículos, exactamente el versículo 17, te enseñan. Porque el versículo 18 es una confirmación de lo que él está diciendo en el verso 17. Así que el versículo 17 enseñan tres cosas. En primer lugar, el versículo 17 destruye por completo la tradición pentecostal del monopastorado. Es decir, un solo pastor en una iglesia y ya. No. El versículo 17 dice, los ancianos, plural. Y hay una iglesia, y es la iglesia de Éfeso. Pablo ha dejado en la iglesia de Éfeso a Timoteo, no porque no hayan ancianos, sino porque los ancianos que hay gobiernan mal. Y Pablo, que es celoso, deja a un hombre para que este hombre comience a preparar a los ancianos para que gobiernen bien y enseñen en la predicación. Vemos entonces, en primer lugar, que el Nuevo Testamento establece claramente la pluralidad de pastores. En toda iglesia local deben haber varios pastores. Ahora bien, recuerda, iglesia, no te apresures a delegar ancianos sin antes examinar si son ellos los dirigidos o los encargados de poder enseñarnos a nosotros. No lo hagas. Iglesia, tú debes descansar en el Señor. Debes entender esta verdad acerca de la pluralidad de pastores, pero debes llevar las cosas con calma. No puedes apresurarte. Simplemente porque predique bien, o porque hable bien, o porque tenga un posgrado, o porque tenga una buena oratoria, o porque sepa vestirse. No. Deben ser ustedes conscientes del peligro o del beneficio que la iglesia y que ustedes van a correr cuando aprueban esto. Ahora, quizás usted diga, pero ¿qué ancianos son estos? ¿Son estos los mismos ancianos que mi hermano explicaba el domingo pasado? No. El capítulo 5, versículo 1 dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtale como a padre. Esto tiene que ver con un anciano de edad. Pero cuando tú te introduces en el versículo 17 de dicho capítulo, dice, los ancianos que gobiernan bien. Esto no tiene que ver con edad, esto tiene que ver con aquellos que gobiernan la iglesia. Así que en primer lugar vemos entonces la pluralidad de pastores en una iglesia local. Recuerda, Timoteo no es dejado en Éfeso porque hay muchas iglesias. No, hay una iglesia en Éfeso. Y en esa iglesia hay muchos ancianos. Ahora, a los ancianos también se le conocen como obispos, capítulo 3 de 1 de Timoteo. ¿Recuerdan los requisitos para el obispado? A los ancianos se le conocen como obispos y también como pastores. En este caso, algunos dicen que anciano tiene que ver con el respeto de ellos y el obispo un poco más acerca de sus funciones. Independientemente, hermanos, ancianos, obispo y pastores en su contexto se refiere a aquellos hombres que Dios ha designado, que tienen el llamado y la aprobación de la membresía, pero también de sus pastores para poder dirigir una iglesia local. En segundo lugar, lo que nosotros vemos acá es la variedad de estos pastores. Dice que gobiernan bien. Así que todos los pastores gobiernan, tienen la misma autoridad. Aquí no es que hay un pastor superior y un pastor inferior, no. Todos los pastores
deben gobernar. Todos los pastores tienen la misma responsabilidad en la iglesia local. Todos. ¿Cuál es el beneficio de esto? Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque los pastores se ayudan entre sí. Ellos mortifican su pecado entre sí y las cargas son distribuidas entre sí. Así que un solo hombre no va a llevar todas las cargas. Recuerden a aquel hombre, están sus manos cansadas y aquellos llegan y le ayudan a levantar sus manos para que siga en su trabajo. Bueno, los demás pastores ayudan entre sí para poder dirigir la iglesia local. Tienen entonces la misma autoridad en dicha iglesia local. Ahora bien, hay un punto y es el de la diversidad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, estos sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan. Aquellos que se le da a dar un doble honor o un doble honorario son los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Según este punto, tiene que ver con la diversidad. No todos los pastores entonces trabajan en la predicación y en la enseñanza. Algunos pastores únicamente se dedican a la consejería y de manera esporádica pueden ser que ellos trabajen en la predicación, pero no todos los pastores están trabajando en la predicación el 100%. Pero Pablo le dice a Timoteo, aquellos que trabajan 100% en la predicación, estos deben ser tenidos, principalmente ellos, en doble honor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con doble honor? Porque aquí hay un imperativo. Aquí hay una orden. ¿Y a quién le habla el apóstol Pablo también? Bien, hay que recordar que cuando Pablo habla todo esto que nosotros vimos en el capítulo 5, ya Pablo ha dicho en el capítulo 4, si quiere ser un buen ministro de Jesucristo. Recuerda, ministro no tiene que ver con diácono. Un ministro tiene que ver con siervo. Así que todo lo que mi hermano enseñó la semana pasada tiene que ver con lo que la iglesia local, la membresía de la iglesia local debe hacer para con los ancianos de edad, pero también para con las viudas que en verdad lo son. ¿Recuerdas el domingo pasado cuando mi hermano decía que a las viudas que en verdad lo son y que se han ganado esto, hay que darle dinero económicamente, honorarios? Bueno, aquí lo que nosotros vemos en el versículo 17 es que Pablo está diciéndole a la iglesia, no a los pastores. El capítulo 5 no es a los pastores. El capítulo 5 sigue hablando a la iglesia, a aquellos que son buenos ministros de Jesucristo. Iglesia, recuerda que si tus pastores trabajan en la predicación y en la enseñanza, ellos deben recibir doble honor. ¿Qué tiene que ver con doble honor? Dinero. Tiene que ver con dinero. Tus pastores deben recibir dinero por el trabajo que desempeñan. Ahora bien, si en una iglesia hay 2, 3, 4 pastores, ¿todos los pastores deben recibir el mismo salario? La respuesta es no. ¿El por qué? Por la diversidad de dones que ellos tienen. Pablo está diciendo acá, si tus pastores, aquellos que trabajan 100% en la predicación, en la enseñanza y que gobiernan bien, ellos entonces deben tener un doble honorario, una doble paga. Y a los otros pastores que trabajan en consejería deben tener una paga diferente, inferior. Ahora bien, hay que ser bastante sincero con respecto a este punto, porque la gran mayoría de los pastores, y estoy hablando de pastores de sana doctrina, de iglesias presbiterianas, reformadas, de iglesias independientes, pero que se apegan a esta verdad, muchos de sus pastores son pastores que no trabajan por completo en la predicación debido a que son pastores bivocacionales. ¿Qué quiere decir un pastor bivocacional? Es un hombre que trabaja en la predicación, pero además de esto tiene un trabajo para poder sostener a su familia, porque la iglesia no puede sostenerle. ¿Ok? Desde que yo fui criado en la iglesia local, cuando asistía como desde pequeño, mi pastor fue un pastor bivocacional. Él trabajaba en la predicación, pero además de esto, él trabajaba de manera independiente. Y en nuestra iglesia local, alguien me decía hace un tiempo, bueno, yo estoy predicando, entonces quiere decir que yo voy a recibir doble honor. No, tú no eres pastor. Recuerda, esto es los ancianos.
Los ancianos deben recibir doble honor o doble paga si ellos trabajan en la predicación por completo. Pero en nuestra iglesia local aún no hay ancianos. Así que los predicadores simplemente somos predicadores por gracia. ¿Ok? Ningún predicador en esta iglesia local debe recibir doble paga, aun cuando se dedique por completo a la predicación. ¿El por qué? Porque esto solamente es para los ancianos. ¿Ok? Así que allí ya se ha aligerado una carga en esta iglesia local. Porque debido a que no hay ancianos, nuestra iglesia local no tiene la responsabilidad de pagar a esta clase de pastores o de ancianos, porque no los hay. Ahora, no esperen en el momento de que su iglesia local tengan pastores, no esperen que sus pastores sean como Suker Michelet, no esperen que sus pastores sean como Spurgeon, o que sean como John MacArthur, o como el Dr. R.C. Sproul, porque son pastores bivocacionales. ¿Ok? Tú no puedes exigirle a tu pastor que sea como todos estos grandes predicadores cuando tu pastor invierte más de 50 horas en un trabajo secular. Es allí donde la membresía de iglesia local debe ser consciente de que sus pastores también necesitan tiempo para trabajar y de esta manera poder sustentar a su familia. ¿Ok? Dicho esto, ¿qué tiene que ver esto de doble honor? Hermanos, no estamos hablando de que tienen que recibir 2 veces el salario mínimo, los pastores, no. Esto tiene que ver con doble honor, que tiene que recibir lo acorde, lo que se necesita, ¿ok? Para poder vivir, para poder comer, para poder sustentar a su esposa, para poder sustentar a sus hijos. Esto es así de fácil. Y es lo que dice la Escritura. Y por eso es debido a que estamos predicando de manera secuencial que debo tocar este tema, acerca de los honorarios a los pastores. Así que quiero que entiendas, para concluir esta primera parte, que los pastores no están llamados a preocuparse por el dinero. Porque Pedro dice que tienen que tener mucho cuidado, no sea que caigan en avaricia por el dinero. Así que todo anciano que se dedica de lleno a la predicación no está interesado en la paga que va a recibir. Él está interesado en la predicación. Así que si usted llega a una iglesia y usted consigue que su pastor esté diciendo, iglesia, tienes que pagarme a mí doble honor, es decir, doble salario, sal de ahí. Porque el pastor no debe estar diciéndole a la membresía lo que la palabra le dice que debe hacer. Y mucho más exigirle de esa manera. En segundo lugar, vamos a ir a la disciplina eclesial a los ancianos. Vamos a leer el versículo 19 hasta el 21. Y dice la palabra de nuestro Dios: no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Pablo le muestra a Timoteo acá no admitir disciplina eclesial a la ligera contra un anciano. Pero si este anciano ha pecado, entonces debe manifestarlo a todos. Hermanos, el asunto es muy serio y por eso Pablo lo trata de esta forma. Timoteo, no permitas que cualquier individuo se acerque a ti a decirte algo en contra de un anciano, al menos que lleve 2 testigos. Y fíjate, cuando tú esto lo comparas con Mateo 18, no se parece del todo. Porque cuando una persona peca, lo primero que hay que hacer es, de manera privada, la persona que ha sido ofendida, ir al ofensor, luego de orar, hablar con él. Si no se arrepiente, debe buscar 2 testigos en privado y hablar con él. Y si no se arrepiente, debe ir a la iglesia y anunciarlo en la iglesia. Y si no se arrepiente, debe expulsarlo de la iglesia. En el caso de los pastores no es así. Pablo le dice a Timoteo, si alguien, Timoteo, va a ti y te dice que uno de los ancianos ha hecho algo malo, no lo admitas. Imperativo. Y el imperativo tiene una partícula negativa. No lo admitas. Timoteo, no consientas eso. ¿El por qué?
Sencillo. Muchas personas van a tratar de destruir la reputación de tus ministros, aun cuando ellos no son culpables. Y por esto, Timoteo, no puedes hacerlo. ¿No recuerdan la reputación del apóstol Pablo cómo estaba siendo destruida por los corintios? ¿Lo recuerdan, cierto? Y como Pablo dice también allá a los Gálatas que tienen en su cuerpo las marcas de Cristo y que él siempre ha trabajado. ¿No recuerdan cómo le dice Pablo a los tesalonicenses también? De que la ofrenda que está recogiendo y todo esto es para llevárselo a los hermanos en Jerusalén. A Pablo lo quieren destruir. Pero, ¿por qué? Porque cuando alguien está haciendo un trabajo correcto, sin duda alguna, hay que destruir esa reputación. Jesucristo. Bueno, este hace milagros, echa fuera demonios en el nombre de Belcebú. Pero ¿cómo yo voy a poder ir en contra de Belcebú? Están tratando de destruir la reputación de Cristo y asimismo han estado tratando de destruir la reputación de la iglesia cristiana. Pero no podrán destruirla, porque la iglesia cristiana está cimentada en la roca eterna e inconmovible, que es Cristo. Ahora bien, cuando hablamos acerca de disciplina, estamos hablando acerca de corregir o reformar algo que está desviado. Pero la disciplina tiene que ver con el arrepentimiento y la restauración del pecador. En este caso estamos hablando de la disciplina eclesial que se le va a aplicar a los pastores. Fíjate, ya esto demuestra algo muy importante. La disciplina no es pastoral, la disciplina es eclesial. Porque si la disciplina fuera pastoral, ¿tú crees que los propios pastores se van a disciplinar? No, la disciplina es eclesial porque la iglesia, la membresía, es la que determina la conducta o el gobierno correcto de los ancianos. Y si no se conduce de manera correcta, la membresía tiene la facultad y la potestad de decirle al anciano, no. Y eso es lo que Pablo hace al dejar a Timoteo. Timoteo, debes quedarte allí. ¿Sabes por qué? Porque las cosas no están andando bien en ese lugar. Este pasaje, hermano, es una protección a los ataques individuales debido al cargo que se tiene en una iglesia local. No admitas acusación contra un anciano, a menos que tengas 2 testigos. Timoteo, si se acercan 2 testigos diciendo esto, entonces escúchalo. ¿Cómo se llevaron a Jesucristo? ¿Uno solo? No. Necesitaban testigos. No uno, muchos testigos. Cuando agarran a Jesús, compran a los testigos y los llevan a hacer un juicio. Solamente así podrían acusar a Jesús de culpable. Y lo hicieron. Sus testigos eran falsos, pero lo hicieron. Timoteo, si son 2 testigos, debes escucharlo. Si los 2 testigos son falsos, Dios obrará de manera sobrenatural. Ahí no podemos hacer más nada. Pero el punto está en que son 2, no 1. Porque 2 corroboran la información. Tú vas a escuchar la información y vas a investigar lo que se ha informado para ver si eso es correcto o no. Aquellos que optan por el pastorado, vean cuán serio es esto. Aquellos que aman la predicación y que desean ser pastores en una iglesia local o en esta iglesia local, tengan mucho cuidado. Porque en el momento que alguien de estos ancianos cometa un error y tengan 2 testigos, se te acabó todo. Fíjate lo que sigue diciendo. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos. Otro imperativo. Timoteo, debes reprender a los ancianos. Ahora quiero que recuerdas algo. Timoteo es un joven tímido, ¿recuerda eso? Es un joven tímido que no se atreve a confrontar a la iglesia. Y Pablo le está diciendo, te ordeno que reprendas a los ancianos que persisten en pecar delante de toda la iglesia. Pablo, ¿qué estás diciéndome? ¿Qué me estás exigiendo, Pablo? Y fíjate lo que le dice. Y quiero que hagas esto para que los demás tengan temor de pecar. ¿Pero quiénes son los demás? ¿La membresía? No. Recuerda, está hablando de los ancianos. Así que cuando tú, Timoteo, o iglesia local, tú corrijas el pecado de tus ancianos de manera pública, los otros ancianos
Los demás ancianos, pluralidad de pastores, van a tener temor de pecar. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que peque, la iglesia lo va a saber. ¿Ves cómo el paso 1, 2 no es igual con los ancianos? El paso 1 es, tú que has sido ofendido, habla con él en privado. Paso 2 es, consigue 2 testigos y habla en privado. Con los ancianos no es así. Con los ancianos no es así. ¿Por qué? Por el cargo que ocupan, es un cargo público. El cargo de los ancianos es un cargo prominente en la iglesia local. Si tú pecas, anciano, tú vas a tener, no que ser corregido en privado, tú vas a ser confrontado en público en la membresía de iglesia local. ¿Cuántos aman el doble honorario? ¿Cuántos quieren doble paga? Ah, ¿quieren doble paga? ¿Quieren un petro? Ya no quieren medio petro. ¿Quieren un petro de salario? Atrévete a pecar. Porque no solamente vas a perder el petro, vas a perder tu dignidad y el cargo completo. En el momento que un anciano peca, se acabó todo. Ahora, ¿cuál es esta clase de pecados de un anciano? Inmoralidad sexual, financiero, derroche de las finanzas o cualquier otro. Aquí no especifica de una manera muy clara. ¿Recuerdas capítulo 3? El anciano, el principal requisito, ¿cuál es? Irreprensible. En el momento que el anciano se vuelve violador de esta norma, esa persona queda destituida de su cargo por completo. ¿Qué va a hacer? Va a tener que buscar otro trabajo, así de fácil. Va a tener que vender chuchería en el metro, va a tener que buscar un trabajo en una empresa, porque no va a recibir nada en la iglesia local, debido a su conducta indebida en la iglesia. Pero no solo te deja esto hasta allí. Fíjate cómo dice el versículo 21. Te encargo solemnemente. ¿Te acuerdas lo que decía? Timoteo es tímido, pero Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, repréndelos públicamente. Fíjate el versículo 21. Te encargo, Timoteo, solemnemente, en la presencia de Dios, primer testigo, Dios. El primer testigo es Dios. Segundo testigo, Cristo Jesús. Tercer testigo, millares y millares de ángeles escogidos. Estos ángeles no son ancianos. Estos ni siquiera son humanos. Estos son ángeles celestiales leales a las órdenes del comandante supremo, Jesucristo. Timoteo, tú debes reprender a los ancianos que persisten en pecar en público porque hay 3 testigos. En primer lugar, está Dios Padre observándote. A ver si no lo haces. Porque el Padre está allí para desenvainar su espada si tú, Timoteo, no lo haces. Entonces, no solamente el Señor va a castigar a los malos pastores, sino también a aquellos que no tienen la valentía de corregir a estos malos pastores. Segundo testigo, tienes a Cristo Jesús, el Salvador, como testigo, observando, el príncipe de los pastores, observando, Timoteo, qué es lo que vas a hacer. Tercero, tienes a toda la corte celestial de ángeles viendo lo que vas a hacer. Y si alguien se atreve a ofender la santidad de Dios, ellos están dispuestos a destruirlos. ¿Qué vas a hacer, Timoteo? Pero sigue diciendo algo muy interesante. Consérvate puro. Que conserves estos principios sin ligereza. No haciendo nada con espíritu de parcialidad. Ahora es muy probable que el joven Timoteo, cuando haya llegado a la iglesia de Éfeso, tenga amigos, como cualquiera de nosotros tiene amigos en una iglesia local. ¿Okay? Timoteo tiene amigos y es muy probable que algunos de sus amigos sean ancianos. Y Pablo está diciendo, cuando uno de tus amigos ancianos pequen, igual, no puede ser parcial. Hermanos, esto no se trata de amistad. Esto no se trata de amistad. Esto no se trata de cuán cercanos sean a los pastores. O cuánta amistad haya en los pastores. No. Esto se trata, hermano, acerca de lo que nuestro gran Dios está diciendo. Ahora, hay un ejemplo acerca de la corrección entre pastores. Sí, en la Biblia lo hay, Gálatas. No sé si te recuerdas. Primero, el apóstol Pedro en su carta dice, yo anciano. Así que Pedro se considera anciano. Vamos a Gálatas. Gálatas
Pablo está ya con Pedro y Pedro está comiendo con los gentiles, no hay problema, pero ocurre que llega una comitiva de Jerusalén, judíos. Y cuando Pedro ve que llega la comitiva de Jerusalén, Pedro dice, bueno, yo no puedo continuar comiendo con los gentiles, yo tengo que ir y ahora asociarme con mis compadres judíos que vienen de Jerusalén. Pablo dice, Pedro, ¿qué te sucede? Dice la escritura que Pablo, otro anciano, reprendió públicamente a Pedro por lo que Pedro ha hecho. Eso es un pecado. Pero Pedro no continuó pecando. ¿Okay? Se dio cuenta de eso. ¿Ves entonces la importancia de la pluralidad de pastores? Porque algunos de los pastores pueden ser orgullosos. El otro pastor debe reprenderlo. Mira el orgullo. Si él acepta que debe trabajar en la humildad, no hay problema. Pero si persiste en pecar, allí es donde está el problema. Sácalo. Pasemos al otro punto, hermanos. La ordenación eclesial para los ancianos. Ya hemos visto hasta el momento que los ancianos que gobiernan bien y que predican por completo deben recibir una paga por parte de la iglesia local. En segundo lugar, hemos visto que todo pastor o anciano que se comporta de una manera indebida en la iglesia local debe ser reprendido y si persiste en pecar debe ser destituido por completo de su cargo. Pasemos entonces al último punto, la ordenación eclesial para los ancianos, versículo 22 hasta el 25. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio, mas a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar, Timoteo. Pablo le enseña a Timoteo la importancia del tiempo en la ordenación. Y en cada una de estas estructuras nosotros vemos imperativos, obligaciones que Pablo le da a Timoteo. Pero esta última parte está saturada de imperativos. Pablo obliga desde el inicio hasta el final a Timoteo a hacer cosas. Y lo primero que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no impongas las manos sobre nadie con ligereza. Está hablando de los ancianos. Esto tiene que ver con la ordenación pastoral. Esto tiene que ver con lo que se ha de hacer dentro de algún tiempo en nuestra iglesia local. Pablo ha dejado a Timoteo allí. La iglesia ha sido fundada por Pablo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no coloques tus manos a la ligera sobre cualquier persona que dice que tiene el ministerio o el llamado pastoral. ¿Qué creen ustedes cuando una iglesia local no tiene pastores y esa iglesia local necesita de la aprobación de otros pastores para realizar la ordenación? ¿Creen ustedes que estos pastores deben imponer sus manos a la ligera? No, yo no estoy de acuerdo, yo no lo hago. Yo no me atrevo a la ligera a colocar manos sobre una persona que dice que tiene el llamado pastoral sin antes conocerlo. Era una de las cosas que yo comentaba con mi hermano hace unos días. Yo le decía a él, como miembro de iglesia local, yo no doy mi voto a cualquier persona, para el diaconado o para el pastorado. Su testimonio, su familia, sus hijos deben demostrarme realmente que son dignos de mi voto y de mi aprobación. De resto no. Y ustedes como membresía de iglesia local, y cada uno de ustedes como miembro de iglesia local, ustedes no deben dar sus votos a cualquier persona que diga que tiene el llamado al ministerio de diácono o de pastor. Antes de eso, hay que verlo cómo sirve, cómo trabaja. Si realmente lo hace por sí, lo hace para expandir el reino de Dios. Esas son cosas que hay que ver. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no impongas, imperativo, sobre nadie, fíjate, no impongas sobre aquel grupo que no, sobre nadie,
No sobre tus amigos, no, es sobre nadie. No imponga sobre nadie con ligereza tus manos. Ahora el punto está, ¿por qué? ¿Por qué no podemos colocar nuestras manos a la ligera? Y en este caso estamos hablando de las manos de pastores activos, porque la ordenación no la hace la membresía. La ordenación para aquellos hombres que tienen el llamado al pastorado, lo hacen otros pastores activos. Y estos pastores, cuando imponen sus manos sobre estas personas, están diciendo dos cosas. Yo apruebo lo que este hombre es y lo que este hombre va a hacer. Si este hombre resulta que tiene una vida pecaminosa, ese hombre, esos pastores que impusieron sus manos sobre él, están también contribuyendo con el pecado de ese hombre. Aun cuando no eran conscientes, pero lo están haciendo. Ahora, no todo es malo. Si esos ancianos imponen sus manos sobre ese hombre que dice que tiene el llamado y que la iglesia lo ha aprobado y que ellos lo van a confirmar, tienen buenas obras, todas las buenas obras de ese anciano van a beneficiar a los que impusieron sus manos. Tu comportamiento fuera de la iglesia local habla de esta iglesia local. Como tú hables, como tú te comportes fuera de esta iglesia local, la gente va a decir, así son en esa iglesia. ¿Ves? Cuán importante es tener mucho cuidado también cuando aceptamos a alguien dentro de la membresía de iglesia local. Porque la conducta pecaminosa de personas que son miembros de esta iglesia local, fuera, habla acerca de nuestra postura con respecto a su pecado y con respecto a sus buenas obras. Hermanos, esto es algo muy serio. Esto es algo muy delicado. Y no es un invento. Dice, así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado, Timoteo. Guárdate de los pecados de estos hombres a los que tú le vas a imponer las manos. Hermanos, yo les digo, es algo atrevido, es algo muy atrevido de que pastores de otra iglesia que no forman parte de su iglesia local impongan manos sobre personas que no forman o que no van a formar parte de esos ancianos de su iglesia local. Es algo muy delicado todo esto. Y hay que pensarlo una y otra vez para ver si lo hago o no lo hago. Eso es muy delicado. Eso no se puede hacer a las primeras. Ahora bien, si sigue leyendo, hay algo acá que no encaja bien. Fíjate el versículo 23. Porque Pablo está hablando acerca de los ancianos, pero el versículo 23 habla de otra cosa, otro asunto. Comienza con un imperativo con una partícula negativa. No bebas agua. Timoteo, no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo es un muchacho que se cuida tanto que dice, estoy solo aquí en Éfeso y si yo llego a probar una gota de licor, aquí me van a destruir sin dos testigos, con uno solo. O si no, se buscan tres falsos y van a decir que Timoteo estaba borracho. Y por eso Pablo le ordena, Timoteo, no bebas agua sola. Bueno, aquí el Señor está diciendo de que podamos beber. No, es a Timoteo. Pablo está hablando con Timoteo, no contigo. ¿Ok? El que está enfermo es Timoteo, no tú. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, debido a tus enfermedades, ingiere un poco de vino. Usa el vino. Ahora, ¿por qué Timoteo está enfermo? ¿Qué es lo que ocurre? Estas son las presiones del ministerio, probablemente. Hermanos, no crean ustedes que aquellas personas que han sido llamadas al ministerio, cuando están en el ministerio, no crean que ellos están viviendo la mejor vida. Si tú hablas con un pastor que realmente ha sido llamado al ministerio y tú le pides que sea sincero contigo con respecto a su llamado, ¿sabes lo que te va a decir? Si yo pudiera, yo renunciara al ministerio. Yo renunciara. Pero no puedes renunciar cuando es tu vocación. Es muy probable que Timoteo está enfermo y está sufriendo por las cosas que están ocurriendo en el liderazgo de la iglesia en Éfeso y también en la membresía de Éfeso. Es un desastre total la iglesia. Es un desastre total. Y esto te habla también de cómo son nuestras iglesias actualmente.
Usted ve, bueno, me encanta la manera de adoración, me fascina el estudio bíblico y ordenado. Detrás de todas esas verdades, hay hombres que están sufriendo y que necesitan ingerir licor. Un poco de vino, por lo menos. Necesitan tomar un poco de vino. Ahora bien, versículo 24, Pablo dice, los pecados de algunos hombres ya son evidentes. Y entiendo que cuando los pecados son evidentes, no vas a imponer las manos. Pero, Timoteo, quiero que sepas que estas personas están yendo delante de ellos al juicio. El pecado de los ministros, de los ancianos, los dirigen al matadero y ellos no saben. Yo el día de ayer observaba un video corto de Guillermo Maldonado hablando sobre este texto. Quise buscar el versículo 17 y 18. Y Guillermo Maldonado decía, nosotros somos llamados a dar doble honor a nuestros pastores. Y yo, fíjate la arrogancia de ese tipo, porque ese no es un apóstol ni cristiano, eso es un falso profeta. Fíjate cómo él decía, Guillermo Maldonado, yo he sacado de mi dinero, de mi sueldo, cuando me regalan en mi cumpleaños y he pagado la deuda de ustedes, pastores. Porque la Biblia me dice que ustedes son dignos de doble honor. Pero ¿dónde dice la Biblia de que tú tienes que jactarte delante de la iglesia y decir que estás pagando la deuda de ellos? La arrogancia lo mata. Y luego decía él, y ustedes, iglesia, deben entender de que los pastores son dignos de doble honor. Apropiate de eso. Y observaba en el video cómo los miembros allí hacían, me apropio, doble honor, doble honor. Y yo decía, no es para ti, es para ellos. Así que no hagas así, haz así, porque es al revés. Y es lo que ocurre, hermano. Los pastores no son llamados a estar pendientes del dinero. No son llamados a eso. Ahora bien, Pablo le dice a Timoteo que necesita tiempo antes de colocar sus manos, porque el tiempo revela sus pecados. ¿Por qué hay que dar tiempo para que una persona se bautice? ¿Por qué hay que dar tiempo para que una persona sea parte de una membresía de iglesia? El tiempo revela todo. Dios utiliza el tiempo de manera providencial para saber el por qué esa persona está en la iglesia o no. Dios utiliza el tiempo de manera providencial para saber si esa persona realmente es llamado al ministerio o no. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mira, sus pecados se van a revelar, pero de la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar, Timoteo. Cuando un hombre está postulado al ministerio pastoral, él no debe hablar de sus buenas obras. El tiempo debe revelar sus buenas obras. Y es lo que Pablo le está diciendo. ¿Alguien quiere o tiene el deseo de postularse como pastor? Hágalo. Es lo que Pablo dice en el capítulo 3. Si alguien desea obispado, buena obra desea. Inicia el versículo 17. Si gobiernas bien y predicas, vas a tener doble paga. Muy bien. ¿Por qué? Porque el buey que trabaja, él también debe comer. Pero el buey que no trabaja, que aguante hambre. Y hay algo muy llamativo del versículo 18, y es que Pablo hace algo que otros escritores en el Nuevo Testamento no hacen, y es que él dice, la Escritura dice, pero no solamente con respecto a Deuteronomio, sino también con respecto a las palabras de Lucas, su buen amigo, el médico amado. Y Lucas es el que dice, el obrero es digno de su salario, en sus escritos. Entonces, pastores, personas que amen el pastorado, pueden hacerlo, pero deben entender que deben esperar. Hay que esperar. ¿Por qué? Hermanos, es porque nosotros tenemos el anciano de días. Daniel capítulo 7. El anciano de días, él está en su trono para gobernar, pero también para dictar sentencia. El príncipe de los pastores, como Pedro habló, él determina
aquellos que gobiernan bien, aquellos que dirigen bien. Y Él no va a pasar por alto las ofensas de ellos. Y ojo, hemos estado hablando únicamente de los ancianos y de los pastores. Aquí no estamos hablando de los miembros. Pero fíjate, si el príncipe de los pastores es tan celoso con aquellos que dirigen su iglesia, no creas que tus pecados van a pasar por alto. Y es allí donde quiero que tú entiendas tres cosas. Porque quiero terminar con estas tres cosas que quiero dejarte. En primer lugar, pastor. O aquellos hermanos que digan que hoy tienen el llamado a pastorear o a la predicación. Porque hay algo que quiero dejar bien claro. Si tú dices que tienes el llamado a predicar, entonces tú tienes el llamado a pastorear. Porque los que predican son los pastores en una iglesia local. Así que si tú tienes ese deseo de predicar en tu iglesia local, es muy probable que Dios te haya dado a ti la capacidad para pastorear. No estoy diciendo con esto que sea el 100%, pero sí para pastorear. Pastores o personas que aman la predicación. Tu trabajo es gobernar bien y enseñar la palabra de Dios. Ese es tu trabajo. Y el de la congregación, el dar doble honor o dar una paga correspondiente. Iglesia, tu aprobación a un hombre que no cumple con los requisitos de pastor es aprobar sus pecados y arriesgarte a ser culpable por esos pecados. Iglesia, tu aprobación a un hombre que no ha sido llamado al pastorado es participar de sus pecados y hacerte culpable también. Así que ya no solamente vas a cargar con tus propios pecados, sino también con los pecados de Él. Así que tú también vas a tener una doble retribución por tus pecados y por los pecados de aquel que colocaste allí para que te gobernara. ¿Quiénes son los principales culpables de que un presidente gobierne mal? El pueblo. Y el pueblo se va a quejar si tú mismo votaste por él. Eso mismo ocurre en una iglesia local. Votas por un mal hombre, no esperes que te gobierne bien. Si votas por un mal hombre, ese mal hombre te va a utilizar. Amigo mío, tú que has estado acá y que tú has dicho, bueno, han hablado de pastorado, han hablado de ancianos, yo no tengo nada que ver con este sermón hoy acá. Sí, tienes que ver mucho. Quiero que entiendas que tu pecado nunca será tolerado y que siempre tu pecado será castigado. Quiero que más allá de la doble paga de los ancianos, más allá del beber vino por sus enfermedades, entiendas que si Dios ha de castigar a sus pastores por sus pecados, te va a castigar a ti durante toda la eternidad por tu rebelión contra Él. Tú necesitas correr a los pies del Salvador. Tú necesitas correr a aquel que es considerado como el príncipe de los pastores. Tú necesitas del pastor supremo, del anciano que gobierna, no solamente su iglesia, sino su mundo y tu vida. Tú necesitas humillarte ante su presencia y dejar de hacer lo que estás haciendo.